En nuestro siguiente video vamos a hablar de un tema que tiene que ver mucho con el trabajo aún embobinado, pero que hay dos situaciones que se deben de tener en cuenta en aspectos individuales o separados. ¿Qué ocurre? Para cuando envían un motor acá por servicio, una cosa es embobinar un motor, como en este caso. Acerquemos la cámara. Un motor que está realmente en buen estado en cuanto a posibles fallas por afectación por humedad o por agua, sino simplemente la claridad aquí es que este motor falló por sobrecalentamiento. En ese caso, pues lo más seguro es que fue esfuerzo. Hasta ahí. Entonces, cuando el motor nos lo envían en esa condición, lo que se cobra es un servicio de embobinado. ¿Qué cubre nuestro servicio? Claro, restaurar el motor en su parte operativa sin tener, sin asumir costos adicionales, como que supongamos que tenga daño en imanes, supongamos que tenga daño en el cable, en los retenedores, rodamientos. Esos son temas que se cobran por aparte. Lo mismo cuando el motor llega o nos lo envían y también ha fallado el motor, pero en este caso el motor no ha fallado porque se haya esforzado, sino porque lamentablemente le entró agua. Entonces digamos que posiblemente la moto quedó en un lugar en donde el agua subió o estuvo y alcanzó a tapar, o estamos pasando frecuentemente por lugares en donde hay acumulación de agua, y pues eso como para tenerlo en cuenta. Entonces, si tenemos en cuenta lo anterior, hay que resaltar que si al motor le entra agua, pues vamos a ver que el embobinado realmente no está quemado, pero cuando el motor le entra agua, ocurre que eh, puede que en el momento el motor funcione, pero a medida que el motor se sigue usando con esa agua adentro, esa agua se calienta o incluso comienza a generar un debilitamiento del esmaltado. Ese debilitamiento del esmaltado genera hasta una descomposición, yo la conozco como sarro, que es como decir, un hongo que se forma por el material que está ahí esmaltado y la humedad. Eso va haciendo que se vaya debilitando el esmaltado, como decir esto, lo que está protegiendo el material en cobre como tal, y llega un momento en donde ya el motor no sirve. Efectivamente el motor toca reembobinar. En algunos aspectos a veces se cree, o hay personas que creen o que prestan servicio, con todo respeto, y presumen que cuando un motor ya tiene serios indicios de humedad, no es que yo cojo y lo limpio con un trapito, que le echo alcohol, no sé, y entonces, o le aplico aire y entonces que el motor se va a limpiar. Pero no, señor, eso no es posible. A continuación vamos a ver un motor en donde lo que más queremos resaltar es que un mantenimiento a motor no es que porque al motor le entró agua, retirarle lo que vemos superficial. Internamente hay cosas que no se pueden ver y no se pueden limpiar. Vamos a abrirlo. Aquí hemos abierto. Acerquemos la cámara. Una afectación bastante comprometida. Vamos a pasarle un trapito como para ver lo comprometido que está, aunque este trapo no está muy limpio, pero ahí vimos lo que... Entonces, en una condición de estas, que es lo que realmente a mí ya me ha pasado con algunas personas que me envían motores a embobinar, presumen que cuando uno da un precio, porque resulta que a uno le preguntan cuánto vale el embobinado de tal motor, pero a uno nunca le están mostrando cómo está operativamente, cómo está de mantenimiento, sino simplemente cuánto vale. Entonces hay personas que presumen que es que ese valor no va a cambiar y que pues al parecer todo lo que surja está dentro de ese servicio. No, señor, mirémoslo.
Entonces, así por encimita, así a simple detalle, limpiando los primeros, hasta ahora pues sí, los imanes ya están algo picados. Vamos a pasarles una lija, como para tratar de, a simple inicial acá, vamos a ver. Bueno, ahí vemos. Entonces, aquí hay un detalle, porque ya lo he vivido. Y muchas personas se equivocan con respecto a lo que yo voy a decir en este momento. Aparentemente los imanes están bien, pero hasta que no se limpien todos en su respectivo orden, yo no puedo afirmar si el motor aún funciona. Cuando los imanes les ingresa agua y ellos se fisuran, ya esos imanes quedan inservibles. Ya es un motor que no se va a poder usar al tener los imanes. Hasta el momento, lo que voy limpiando acá está bastante picado. Acerquemos la cámara. Está bastante picado. Habría que esperar al momento en que nosotros terminemos de limpiarlo. Si hay algunas afectaciones, pues no sean tan profundas y el imán aún responda con total potencia. Entonces, por acá tenemos el embobinado y como vemos está bastante comprometido. Entonces es de aclarar que en estos casos, claro, nosotros embobinamos el motor, lo recuperamos, lo limpiamos bien. Si es el caso, se pinta nuevamente esto, porque es que, como lo mostré con el primer motor, hombre, yo para qué voy a decirle al cliente o a facturarle de una vez, de solo principio. No, es que el motor llegó acá y nosotros le pintamos todo eso cuando no lo necesita. Eso sería una falsa. Y resulta que por lo menos en este caso, mire, yo me tomo la tarea, lo voy limpiando, obviamente todo esto se desarma. Y lo mismo va a ocurrir con el embobinado, y eso es una cosa que yo quiero mostrar tan pronto le quite el embobinado. Para esto voy a hacer un ejemplo más puntual. Ya de aquí para allá comenzamos a hacer nuestro servicio. Vamos a quitar esta tapa. Entonces hemos retirado la tapa. Y entonces aquí para allá comenzamos a hacer, como quien dice, el inicio del servicio. Vamos a pegarle una pequeña limpieza, tal cual como lo que en algunas ocasiones me han dicho, pero miremos acá. Acerquemos la cámara. Como el agua ya ha afectado algunas partes del embobinado, seguimos mirando acá. Acerquemos la cámara acá. Afectación. Vamos a mirar acá. Entonces, para mirarlo bien, empecemos con este en donde se ve más comprometido. Y vamos a ver. Entonces, se supone que si con lo que estoy haciendo el motor ya nos va a funcionar, entonces yo no tendría la necesidad de embobinarlo. Con el líquido que le acabo de echar, como pueden ver, cambia totalmente el aspecto del embobinado, pero es que hay algo que yo no puedo limpiar. Así fuera que con lo que estoy haciendo fuera suficiente, pero aquí ya vemos claramente que esto ya quemó, y es precisamente por el esmaltado que ya se va perdiendo. Entonces, yo cómo voy a limpiar. Está el ranurado, hago una suposición acá, está el hilo o el cobre, yo estoy limpiando acá, tal cual ahí, igual a como si en estos momentos le acabara de entrar el agua. Efectivamente nos dimos de cuenta en un tiempo récord y listo, limpiamos acá. Pero ¿cómo limpiamos la parte interna? Dentro de la ranura. ¿Cómo limpiamos allá? ¿Cómo le sacamos esa humedad que le quedó allá? No es posible. Por eso el motor, tan pronto le ingresa agua, así esté operativo, toca cambiarlo. Sigamos mirando. Pues habíamos mostrado acá. Vamos a aplicarle líquido.
y acá, mirémoslo, mira, ahí también está afectado. Es en donde él va quemando. Entonces, como podemos ver, en toda parte donde yo voy aplicando el líquido, prácticamente este líquido es tan fuerte que el mugre lo quita. Mire, podemos ver. Y él va quedando limpio. Con eso yo lo lavo el motor, se limpia bien el motor queda prácticamente nuevo. Cuando esto hay que pintarlo, pues claro, se pinta. Si en este caso, al ya desarmar, esto está en perfecto estado de pintura, no se le va a pintar. Pero si ya se ve afectado, claro, se le pinta y se cobra, obviamente. Entonces, aquí limpiamos y también vemos, acerquemos la cámara acá a ver si se ve. Aquí vemos afectación, lo que es esta parte. Acerquémosla acá, mira, aquí vemos lo mismo. Aquí vemos lo mismo, mira aquí. Así sucesivamente. Entonces, ya estuvimos mirando al azar una parte de encima, no lo hemos limpiado todo. Vamos a voltearlo. Y por este lado, vamos a ver en donde así encontramos un punto así como más a resaltar. Bueno, aquí es así por encimita, vemos acá. Vamos a aplicar líquido para que resalte la parte que está más afectada. Obviamente, como estamos aplicando líquido y él entra, se podría creer que cuando ya retiremos es posible que no se note la afectación para cuando se desarma sin la necesidad de aplicar el líquido. Entonces, pasemos el trapito por acá, así como para verlo, y ahí vemos los cables. Acerquémosla bien, eso es, miren. Quemado, quemado, varios quemados, afectaciones en varias partes, así, y así está todo el motor. Entonces, esto es un motor que por más supuesto mantenimiento que le hagamos, no se va a poder poner a funcionar. El motor hay que sí o sí, en este caso lo mejor es reemplazar el embobinado, uno nuevo, y el motor nos va a funcionar. ¿Qué ocurre en el caso de un motor cuando se está trabajando así y está generando arco? Vamos a dañar la controladora. Entonces, para evitar extender tanto los daños, hombre, embobinémoslo. Y va a ser mucho más seguro la recuperación del motor a ponernos a hacerle, digamos, remedios que no nos van a llevar a nada bueno. Entonces, vamos a desarmarlo, vamos a cortar el cobre, ahora sí, para sacarlo, vamos a iniciar con el proceso de embobinado. La idea es, como les digo, la idea es mostrar el embobinado, mostrar el trabajo de lo que vamos a hacer y pues que podamos sacar conclusiones, podamos tener claro sobre algunas cosas que es muy importante y así tener la tranquilidad de que pues esto realmente bajo una buena condición son motores que nos favorecen. Lamentablemente esta es una de las circunstancias donde pudo haber sido un descuido, pudo haber sido un error, pudo haber sido que el motor lo abrieron quizás para limpiarle o hacerle algo y quedó mal sellado y pues desafortunadamente le entró agua. Es la importancia de que el motor siempre esté debidamente sellado para evitar esta situación. Vamos a desarmarlo y ya continuamos con el video. Bueno, en la ejecución del trabajo, acerquemos la cámara. Nos hemos tomado la molestia de desenrollar el cable. Acerquémoslo lo más que se pueda para tratar de visualizar. Bueno, aquí vemos, miren. Como podemos ver a simple vista, bueno, miremos acá, mira, aquí vemos una parte, esta zona, aquí vemos, no se ve afectada, se ve el esmaltado en buen estado. Y si seguimos buscando, mire, que es la parte en que estaba adentro, mire, afectación, partes más comprometidas. Mire, eso es parte de lo que estaba dentro del embobinado. Mira, afectación. Por lo menos acá, acerquemos la cámara.
Y aquí tenemos dos claros ejemplos. Afectación, parte afectada por pérdida de esmaltado donde ya está más quemado. Vamos a tomarle unas fotos para agregarlas aquí al lado o en intermedio. Ahí vemos, seguimos mirando. Por lo menos acá, mírenlo. Una afectación grave. Y así eso está todo. Entonces, acá, mírenlo. Afectación y pérdida de esmaltado ya como un todo. Entonces, bajo esta simple y clara aclaración, es más que evidente que pensar que a un motor que efectivamente le ha entrado agua y que pues en su mayor situación ha pasado un tiempo después de que le ingresó el agua y que es que lo limpiamos porque lo vemos que ya está con el sarro y todo ese óxido que arroja, que es que lo vamos a limpiar, el motor no va a trabajar, no, ese motor ya queda trabajando mal. Eso ya es algo que no... Habría una posibilidad, tratemos como de buscar una posible solución o ayuda en el momento. Digamos que sí, exactamente, nos dimos de cuenta que el motor le entró agua porque vimos que le escurría agua y listo. Entonces lo vamos a desarmar y entonces sí, si lo ponemos a secar, si no hay tanto riesgo y nos comprometemos de buscarle un secado, no sé yo, con algún tipo de aire caliente, muy posiblemente logremos que esa parte interna, es decir, aquí dentro de la ranura, logremos que el agua se seque. Como vemos, démosle vuelta acá para mirarlo más. Ahí vemos las profundidades de la ranura donde se ve, por lo menos acá, mire. Ahí vemos cómo se ve de afectado eso. ¿Por qué? Por el agua que le ingresó. Entonces, obviamente ahí, primero que todo, está el aislante, pero si miramos dentro del aislante, mire, todo lo que ya, mire, hasta dónde avanza el óxido, el sarro de la afectación por precisamente el ingreso de la humedad. Aclaro una cosa, aunque parezca inofensivo, pero que parezca que no podría llegar a causar semejante afectación, el ingreso del agua al motor es algo muy delicado, es casi más delicado a la temperatura. Lo que pasa es que el efecto de la temperatura es sobre el momento, el efecto del agua puede durar. Y el efecto del agua lleva a una degradación clara y avanzada en cuanto al imán, una defragmentación, un debilitamiento del imán. El efecto del calor pues hace que el imán sí o sí quede sin fuerza, pero ese es de momento. Bueno, por aquí vemos, por ejemplo, esto es un motor que también viene por servicio, y en este caso ponemos el ejemplo. Miremos este versus este. ¿Será que se justifica yo ir a decirle al cliente, no, es que el motor vino por servicio y esto tocó hacerle mantenimiento y tocó pintarlo y cogemos? No sé, pero yo no lo veo tan aplicable, yo no lo veo tan justo, yo no lo veo tan claro. Basarnos a un hecho así tan justificado, a decir que es que toca desarmar el motor, perdón, que toca pintar internamente la parte del motor. Bueno, vamos a continuar con el embobinado, vamos a armarlo, vamos a ver cómo queda nuestro trabajo. Esto lo vamos a pintar de nuevo, ahí como para que se vea ya más, pues igual viene por servicio, pues él está bueno, pero lo vamos a limpiar bien y le vamos a echar pintura nuevamente para enviarlo prácticamente nuevecito, y vamos a proceder a limpiar todo y nuevamente sería armar. Bueno, como hablábamos, mantenimiento, un motor que llega bastante comprometido, acerquemos la cámara. Obviamente ya se limpiaron los imanes, alcanzamos a verlos bastante picados, pero aclaramos una situación, y es que los imanes no se fisuraron. Cuando se fisuran, ya el motor queda inoperativo. Ahí vemos de pronto así como una especie de fisura, por ejemplo ahí. Por ejemplo acá, mire. Pero eso no es fisura, es residuo. Resulta que al limpiar los imanes
eso es un polvillo que se separa de ellos y ese polvillo es magnético. Entonces, claro, yo paso el dedo, mire, y se va a estar viendo. En ese caso, pues, digamos que ¿qué se hace? Se coge un trapo con grasa, se le pasa y eso absorbe eso, que es lo que yo quiero mostrar el ejemplo. Por ejemplo, acá nos aplicamos esta grasa, untamos acá, pasamos el trapo, ahí le untamos un poquito de grasa y vemos, ya no está. Es un pequeño truco ahí para limpiar. Bueno, entonces vimos acá, estas tapas estaban realmente muy comprometidas, esto se lavó y así ya quedaron, ya no tienen el residuo de oxidación, esto se lavó correctamente, pero hay un tema que aclarar que se me pasaba por alto profundizar, y es el tema de los rodamientos. Resulta que hay lugares en donde, con todo respeto, y yo le digo a los usuarios, hermano, tengan cuidado en donde llevan su moto. A pesar del estado en que estaba este motor y como lo vimos en un principio, y yo sé que muchos van a creer que yo por qué no lo hice, no, porque es que aquí no se trata de hacerle sonsacarle plata o hacerle gastar plata al cliente a son de nada. A pesar del estado que estaba este motor, los rodamientos están intactos. Con solo girar el motor, en el momento, es que ahí se me cae, con solo girar la tapa, y prácticamente así estaba girando. ¿Cómo se sabe si los rodamientos están o requieren, que de todas maneras bajo una condición en que estaba, obligatoriamente toca sacarlos, lavarlos y volverlos a engrasar? ¿Cómo se sabe? Sencillo, se coloca el motor sobre un vacío y se gira. Estoy tratando de que no quede rozando con nada y se le hace un pequeño movimiento. Si los rodamientos están en perfecto estado, como es el caso de estos, la llanta va a girar hasta irse disminuyendo la fuerza de giro que lleva, hasta que llega un momento donde se queda quieto, pero no va a comenzar a hacer como que incluso se le escucha un por dentro. Eso es rodamientos afectados, cuando se le siente perfectamente al moverse ¿cómo le digo yo? Al hacerle el giro, y se le siente, hermano, ahí no hay de otra, los rodamientos están para cambiar. Pero eso que muchas veces ha pasado, aún como lo digo, en las condiciones que estaba y se podía girar, sí se le sentía un mugre, pero era de limpieza, no de cambio. Estos rodamientos ahí todavía tienen vida, es para rato. ¿Qué se hizo? Claro, se lavan, vuelven y se engrasan y ellos siguen durando. Esto va a tener durabilidad todavía para rato. Esto no es nada. Entonces, primera recomendación, ese cuento de que es que llevé la moto al servicio y sin mostrarle a usted, sencillamente en el momento en que abran el motor, lo correcto que se debe hacer es: abren el motor, mandar fotos, que se vea. Esto acá se veía oxidado, estos anillos. Ahí los vemos nuevamente limpios porque esos se extrayeron y se limpiaron. Cuando a uno le dicen, hermano, al motor toca hacerle mantenimiento, los rodamientos están para cambio, pero resulta que no hay ninguna de las circunstancias anteriores, vimos un motor bastante afectado por humedad, y pues eso es una situación que pues claramente afectó el motor, embobinado tocó cambiarlo. Entonces, lo primero que hay que hacer es decirle a la persona: hágame un favor, muéstreme un video de trabajo de los rodamientos, en este caso puede ser así. O, en el caso más puntual, si la persona está ahí mismo, sencillo, se acerca al lugar y que le dejen el motor quietico y revisa los rodamientos y los gira.
Que en su defecto, claro, ¿por qué no? Se destapa, se les quita el retenedor y se les echa grasa. ¿Qué es lo que ocurre con estos rodamientos? Que estos rodamientos o los que vienen con sello no es tan fácil de que les entre agua. Así nomás lo digo. Entonces, bueno, vimos acá ya cómo cambió bastante, ya esto es para salir. Vemos la otra tapa, ya está limpia. Vemos el otro rodamiento, obviamente ya nosotros se lo colocamos acá. Este rodamiento también ya lo engrasamos. Precisamente él no gira en su totalidad, que quede ahí girando, porque el rodamiento está debidamente engrasado. Y esa es la otra particularidad. En su defecto, un rodamiento cuando está recién engrasado, él no va a hacer giros continuos. Usted lo mueve y sí, él se mueve, pero él se va a detener con una desproporción grande porque internamente está empavonado en grasa. Si yo lo destapo, quiero mostrarlo. Lo que pasa es que, aclaro una cosa, eso no se debe de hacer, estar destapando los rodamientos. Para eso es que se hacen las pruebas que yo ya les mencioné. Lo buscamos en donde ya habíamos marcado, sí, aquí fue por donde lo destapamos la primera vez. Acerquemos la cámara y ahí vemos, porque ya nosotros le hicimos prueba y ya se redistribuyó la grasa. Pero sin embargo, si queremos, ahí nuevamente le aplicamos más grasa y va a quedar todavía más forzado. Ahí se ve la grasa exterior cuando lo engrasamos, cuando lo sacamos. Volvemos y le echamos otro poquito de grasa. Que la grasa hay que presionarla, hay que hacerle fuerza para que se redistribuya. No, es que ya ni le entra. Ya la grasa no... que se le echa por ambos lados. Vemos. Mire. Eso era como para mostrar el ejemplo. Entonces, nuestro cliente, perfectamente nosotros, con todo respeto de haber querido, por la condición en que estaba, perfectamente muchas veces se ve, no, eso hay que cambiar rodamientos, hay que hacer mantenimiento. Hombre, eso no se justifica, los rodamientos no se justificaban. Bueno, vimos un núcleo de esto, a pesar de que no estaba tan afectado, ya lo pintamos, mire, está pintado, todo esto se limpió, pero se lava, las tapas se lavaron, embobinado nuevo, recién armado, se va para prueba, debe de funcionar, obviamente, y tenemos el motor listo para entregar, y esto es tema de mantenimiento, que es un tema que no está incluido en el embobinado, porque aclaramos, este motor le entró agua y se dejó mucho tiempo, y pues lamentablemente el motor se va a dañar. Que sí, si se dan de cuenta en el momento, quizás se desarma, la limpieza ya no va a ser tan profunda, no se van a exponer tanto las partes y listo. Otra cosa, no fue necesario cambiarle los retenedores, así lo digo. Entonces vamos a armarlo, ya obviamente es la prueba de funcionamiento, no necesito mostrar esa prueba porque pues eso es lo que se ve acá en casi todos los videos. Entonces, pero ya el motor está listo, tema de mantenimiento, simplemente era aclarar por qué se debe de hacer el mantenimiento y bajo qué circunstancias y qué es lo que se debe hacer bajo qué condiciones. Bueno, señores, eso era por todo, muchas gracias por ver el video, muchas gracias a los que nos acompañan, muchas gracias a esos que nos apoyan constantemente, están ahí motivándonos y dándonos el apoyo y sobre todo apoyándonos, y muchas gracias a aquellos que nos colaboran con compartir el contenido, porque sin ellos pues y sin ustedes también nuestro contenido no estaría llegando a tan buenos niveles como ya vamos cada día, y esperamos llegar a mucha más audiencia porque hay mucha gente que necesita conocer de esta información. Entonces, como siempre, cuando la información es tan buena, compartir.